Bienvenidos de nuevo al programa de comentarios de hoy. ¿Qué lleva a una potencia líder como Alemania a cancelar su último viaje mientras un país pequeño como Vietnam recibe invitaciones de todo el mundo y se ofrece a albergar la sede de las Naciones Unidas? Tras la fría negativa de Pekín al nuevo ministro de Asuntos Exteriores alemán, no se esconde solo una falta de cortesía, sino una advertencia dirigida directamente al llamado orden unipolar moribundo. Irónicamente, en un momento en que Occidente se tambalea por la crisis, Vietnam, un país que antes se consideraba un forastero, ha sido elegido por 9 Naciones Unidas para ser el rostro del proceso de reforma global. Si cree que estos son solo eventos aislados, piénselo de nuevo. Todos están vinculados por una nueva fuerza en formación. Un orden mundial multipolar, donde nadie puede señalar con el dedo ni asumir el liderazgo. Les contaremos una historia que no es simplemente un acontecimiento de actualidad. Es el inicio de una nueva era. En ella, Vietnam cobra protagonismo. No desvíen la mirada porque en unos minutos comprenderán por qué el desmoronamiento de la imagen de Alemania en Pekín está directamente relacionado con el ascenso de Vietnam. Y por qué el mundo entero mira a Hanoi como el próximo punto de apoyo del poder humano. Si mañana China e India anuncian simultáneamente que comprarán petróleo a Rusia, el precio mundial del petróleo no tardará una semana en dispararse a $150 por barril. Y entonces no solo colapsará el mercado, sino que el mundo entero tendrá que pagar por un juego en el que no participaron. El juego de las sanciones estadounidenses. Imaginen que Rusia exporta diariamente casi 10 millones de barriles de petróleo, la mayor parte de los cuales es absorbida por China, India y los países del sudeste asiático. Si se detienen estos flujos, el mercado energético mundial entrará en pánico. Sin Rusia, habrá una grave escasez de suministro. Y cuando la demanda supere el límite, el mercado reaccionará como un cuerpo que pierde sangre, entrando en shock, arritmia y colapsando. El precio de la gasolina en Vietnam podría superar los 50,000 BND por litro. En Estados Unidos, ya no será de $3 por litro, sino de 8 o incluso $10. Las tarifas de flete suben, los precios de la electricidad suben, los costos de producción suben cada hora. Y al final, quienes pagan el precio no son los políticos en las salas de reuniones, sino quienes hacen fila en la gasolinera, observando los números bailar en el tablero de precios y preguntándose cuánto deben llenar. Sin embargo, Washington sigue presionando, con la esperanza de que, si presiona lo suficiente, el mundo se alinee con él. Pero la pregunta es, ¿quién es tan ingenuo como para quemar su propia casa solo para complacer a un vecino irascible? China no lo haría. India tampoco. Necesitan riqueza y saben que Rusia es una fuente confiable. Necesitan estabilidad y saben que cortar el suministro de energía rusa sería como cortarse el pie. La paradoja es que Estados Unidos impuso sanciones para aislar a Rusia, pero desató una crisis que hizo replantearse sus propias decisiones a sus aliados, Alemania, Francia e Italia. Los países que lideraron las sanciones ahora buscan discretamente maneras de comprar petróleo ruso a través de intermediarios. Porque cuando llega el invierno, no hay mejor opción que un litro de gasóleo para calefacción. Cuanto más aleja Estados Unidos a Rusia, más pone en jaque a todo el sistema financiero mundial. Y lo más peligroso es que lo saben y lo hacen de todos modos. Quizás porque creen que solo ellos pueden resistirlo. Pero la economía global no es una partida de póker. Es una maraña de cuerdas tensas. Si se rompe un nudo, todo el sistema se tambalea. Y a medida que los estadounidenses empiezan a indignarse por el aumento de los precios de los alimentos y las empresas europeas quiebran, debido al alza de los costos de los insumos, la pregunta más importante ya no es quién tiene razón, sino quién puede resistir más. La respuesta se está volviendo clara. Rusia sigue prosperando. China e India siguen comprando petróleo, y cada día que pasa Occidente tiene más razones para dudar de su propia estrategia. Y quizás por primera vez en décadas, empiezan a comprender lo que es ser atormentado por la política estadounidense.
En los últimos años, las reuniones diplomáticas de alto nivel entre Occidente y China han tenido un extraño punto en común. Ya no son un diálogo, sino un monólogo, con un tono crítico y autoritario. Llegan como maestros, con gruesos expedientes de recomendaciones y advertencias. No pueden ocultar su superioridad en cada apretón de manos, cada mirada, cada palabra. Y durante mucho tiempo, Occidente asumió que tenían derecho a hacerlo. Pero las reglas del juego han cambiado. China ya no los recibe en limusinas como antes. Se acabaron las fiestas lujosas con champán espumoso. Esta vez, nada. Sin coches, sin alfombra roja, sin bienvenida. Una declaración fría y férrea de total desprecio por Alemania, la potencia económica de Europa. El viejo juego se acabó. El nuevo ministro de Asuntos Exteriores alemán se vio obligado a cancelar su viaje en el último minuto después de que Pekín se negara a organizar reuniones de alto nivel. No hubo largas explicaciones, solo un silencio orgulloso que hizo sonrojar a toda Alemania. La pregunta es, ¿por qué reaccionó China con tanta vehemencia? Porque estaban demasiado familiarizados con el modelo occidental de diplomacia didáctica. Las reuniones a las que Occidente asistía no eran para escuchar, sino para enseñar. Para enseñar a China cómo comportarse, cómo gestionarse internamente, cómo comerciar e incluso cómo pensar. Y lo irónico es que, mientras continúan estos sermones, los países occidentales se hunden cada vez más en crisis energéticas, deuda pública y divisiones internas. Es una paradoja que hace fruncir el ceño a cualquiera. China entiende que para que el mundo avance hacia un orden multipolar, se necesitan acciones, no consignas. Y una de las acciones más contundentes es rechazar el papel de estudiante modelo bajo la tutela occidental. El rechazo no es drama, sino una reestructuración del juego. Y cuando un país como Alemania, que se supone es un faro de estabilidad en Europa, es rechazado de plano, no es solo una bofetada diplomática, sino el inicio de un efecto dominó político. El liderazgo mundial ya no es un asunto unilateral. Nadie puede subir al podio mundial y esperar que los demás escuchen, porque quienes antes guardaban silencio han empezado a discutir, incluso con más fuerza que nunca. Curiosamente, cuando China se alza, no lo hace sola. Inmediatamente después de esa respuesta, India anunció que seguiría comprando misiles y petróleo a Rusia, ignorando todas las advertencias de Washington. Vietnam recibe al secretario general de la ONU en Hanoi, firma convenciones internacionales y se espera que sea la sede de la ONU. Rusia, a pesar de estar sujeta a más de 18 paquetes de sanciones, sigue estrechando lazos con el comercio de petróleo y gas en toda Asia. Una pequeña grieta en la mesa de negociaciones puede provocar el derrumbe de todo el muro. Y el otrora enorme paternalismo occidental es ahora el motor que une al resto del mundo. A nadie le gusta que le digan qué hacer, sobre todo cuando quien da las órdenes se tambalea en su propia economía. Y ahí es donde comienza el nuevo juego. No se trata de quién tiene más dólares, sino de quién entiende que el orgullo de las naciones hoy es diferente al de antes. Los espectadores deben preguntarse si incluso se está pasando por alto a Alemania quién ostenta realmente el poder global en este momento. Tras el golpe silencioso a Alemania, China no se detuvo. Continuó lanzando un contraataque sofisticado, pero efectivo, restringiendo la exportación de tierras raras. Y esto no fue un golpe impulsivo, sino una respuesta calculada que golpeó la debilidad más profunda de Estados Unidos. Industria de defensa. Estados Unidos necesita tierras raras, como la sangre para el cuerpo. Son materiales vitales para la producción de chips, radares, sistemas de control de misiles y satélites militares. Sin tierras raras en coches eléctricos y submarinos, las máquinas de alta tecnología del Pentágono dejarían de funcionar. Pero en lugar de un diálogo sincero, Estados Unidos sigue el camino habitual de imponer condiciones. Pidieron a China transparencia, que no controlara el mercado y que creara condiciones favorables para los socios estratégicos. Parecen buenas intenciones, pero tras ellas se esconde un lenguaje típico de imposición cultural, y China no cedió esta vez. No prohibieron,
pero controlaron cada gramo de tierras raras exportadas. ¿Quieres comprar? Debes presentar documentos, filmar la línea de producción y declarar claramente cuánto se usa para qué, si es para fines civiles o militares. Si excede la cuota, recházalo. Si no puede demostrar su propósito pacífico, recházalo. Una delicadeza al estilo chino, pero lo suficientemente firme como para poner nervioso al Pentágono. Esta reacción nos obliga a mencionar una estrategia obsoleta: apagar el gas para asustar a los monos. Cuando era presidente, Donald Trump usó esta táctica con plena confianza. Estados Unidos sancionó a Rusia, obligó a China a imponer un embargo a Irán, impuso aranceles a sus aliados, y él creía que si simplemente levantaba el palo de las sanciones, el mundo obedecería obedientemente. Pero esta vez, el mono no tiene miedo. China sabe que si controla el suministro de tierras raras, tiene a toda la industria de defensa occidental bajo control, y no teme presionarla. No es un palo, sino una zanahoria a sangre fría. Por el contrario, Estados Unidos se niega a aceptar la moneda india a cambio de petróleo, pero exige que India deje de comprar petróleo ruso barato. Una paradoja que hace que la gente se pregunte quién necesita realmente a quién. Es en estas asimetrías donde el juego se ha invertido. Países que antes se consideraban mercados pequeños y socios débiles, ahora están reescribiendo activamente las reglas del juego, no con palabras, sino con acciones y recursos. El mundo ha cambiado. El juego del palo y la zanahoria solo funciona cuando la otra parte tiene hambre. Pero hoy, países como China, India y Rusia ya no pasan hambre. Y cuando cultivan sus propias zanahorias, ningún palo funciona. La cuestión no es quién tiene más poder, sino quién tiene una autoestima que ya no se compra fácilmente. Y esto es lo que hace que los países que solían dar órdenes entren en pánico. No porque hayan perdido el poder, sino porque ya no sabían cómo controlar el mundo. Y eso es lo que hace que este juego sea imposible de volver a ser como antes. Tras el efecto del palo y la zanahoria, Washington ha jugado su última carta: el castigo, duro, coordinado y sistemático. Se suponía que las últimas sanciones contra dos de las principales compañías de petróleo y gas de Rusia doblegarían a Moscú, a China y a la India. Pero el resultado fue totalmente opuesto. Inmediatamente después del anuncio de las sanciones, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino respondió con una postura firme: revisaremos el equilibrio de intereses y tomaremos las medidas correspondientes. Sin grandes palabras, sin guerra mediática, solo un mensaje breve pero frío. India no envía mensajes, actúa. Al día siguiente, medios internacionales informaron que Nueva Delhi acordó comprar otros $1.000 millones en armas de defensa aérea a Rusia, el sistema S-400 Dragon, justo después de que Estados Unidos anunciara el embargo. Un firme apretón de manos, sin necesidad de palabras, pero suficiente para dejar al Pentágono atónito. Y mientras tanto, el Kremlin confirmó que el presidente Putin realizará una visita oficial a la India en diciembre. Ya no fue una visita de cortesía, sino una declaración, un signo de exclamación, un pacto entre tres potencias que están reescribiendo las reglas del juego. Rusia no es solo un país con enormes reservas de petróleo, es el centro energético mundial. El vínculo que, si alguien intenta eliminarlo, todo el sistema colapsará. De Europa a Asia, del gas al uranio, del carbón al petróleo crudo, todas las rutas energéticas pasan por Rusia y China, dos economías que representan casi la mitad de la población mundial. Entiéndelo mejor que nadie. El giro que Occidente esperaba de Pekín o Nueva Delhi no se produjo. En cambio, estos dos países han estrechado sus lazos con Rusia de forma discreta pero eficaz. No se necesitan grandes conferencias ni compromisos públicos, solo la noticia de que India pagará el petróleo ruso en rupias. Y así, el dólar, antaño considerado el elemento vital del comercio mundial, quedó relegado a un segundo plano. Con una sanción, Estados Unidos pensó que obligaría a tres grandes países a aislarse. Pero olvidaron algo. A nadie le gusta que lo obliguen, sobre todo cuando puede elegir.
Y esta vez, Rusia, China e India se eligieron mutuamente. El mundo se enfrenta a un escenario inesperado. En lugar de debilitar a Rusia, las sanciones han fortalecido más que nunca la alianza euroasiática. El gas fluye, se vende petróleo, se intercambian armas, se colabora en tecnología. Y, por otro lado, Occidente lucha por hacer frente a una crisis energética invernal, con precios del petróleo que se acercan a los $120 por barril. En este juego geopolítico, no es quien más habla quien es más fuerte, sino quien sabe cuándo callar y a quién estrechar la mano. Rusia, China e India no necesitan protestar, pero sus posiciones se fortalecen. ¿Y Estados Unidos? Sigue hablando. Pero parece que cuanto más habla, menos escucha el mundo, porque lo cierto es que nadie quiere combatir la crisis del combustible con consignas. Mientras el mundo se ve conmocionado por la crisis energética, la inflación, el historial bélico y las sanciones contraproducentes, hay un país que no necesita armar alboroto, sino que silenciosamente se está posicionando en el centro del escenario. Ni Estados Unidos ni China, sino Vietnam. La mañana del 25 de octubre. Hanoi no solo es la capital de un país del sudeste asiático, sino también un punto de encuentro político global. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, visitó Vietnam por segunda vez en una ocasión especial. La ceremonia de firma de la Convención de la ONU sobre ciberdelincuencia tuvo lugar precisamente en Hanoi. Pero lo que llamó la atención no fue la ceremonia, sino la propuesta de Vietnam. Por primera vez en la historia, un país en desarrollo se atrevió a declarar públicamente al mundo que estaba listo para albergar la sede de una agencia de las Naciones Unidas en su territorio, no por ostentación ni por fama, sino porque Vietnam realmente está en condiciones de asumir ese papel en un mundo que lucha por consolidarse. ¿Por qué Vietnam? Porque mientras Occidente está dividido, Europa está sumida en la crisis energética y Estados Unidos se ahoga en deuda pública. Vietnam ha mantenido dos valores aparentemente incompatibles: estabilidad política y crecimiento económico. Durante 3 años consecutivos, Vietnam ha mantenido una tasa de crecimiento del 8 al 10% en un contexto de desaceleración de las grandes potencias. Mientras otros países intentan tomar partido, Vietnam mantiene relaciones integrales con Rusia, China, Estados Unidos e India, y lo más importante, no elige ningún bando. Esto no es un compromiso, sino una actitud neutral. No se opone a Rusia, ni sigue a Estados Unidos, no depende de China, ni le da la espalda a Europa. Vietnam camina como un equilibrista. Pero la cuerda floja no se tambalea porque bajo sus pies yace la confianza que sus principales socios han verificado con esmero. Las Naciones Unidas han evaluado a Vietnam como un punto brillante en el proceso de mantenimiento de la paz. Un país que participa activa y responsablemente en las actividades de construcción de puentes. No en vano. La voz de Vietnam cobra cada vez mayor importancia en los foros internacionales. Y no es casualidad que Vietnam haya participado en 2 ocasiones en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Una posición que no todos los países en desarrollo pueden alcanzar. Mientras conceptos como la libertad, la democracia y los derechos humanos se utilizan como herramientas políticas. Vietnam no discute. Vietnam actúa, y es esta acción la que hace que las organizaciones más escépticas ahora lo reconozcan. La imagen de un país antaño devastado por la guerra es el lugar para dar la bienvenida a la mayor organización mundial de mantenimiento de la paz y ciberseguridad. Ya no es un logro, sino un mensaje de que Vietnam no es solo un actor, sino un árbitro, un puente, un punto de apoyo. Y en un mundo repleto de egos, Vietnam se está convirtiendo silenciosamente en la Suiza de Asia. La pregunta es, si Occidente tiene la suficiente calma para reconocer esto, o si seguirá presionando a un país acostumbrado a mantenerse firme en medio de las tormentas. Y si Vietnam se convierte realmente en el próximo destino de las Naciones Unidas, ¿qué poder blando les quedará a quienes están acostumbrados a imponerse? Mientras Vietnam se afana en recibir al secretario general de las Naciones Unidas,
y firma una convención internacional que declara su disposición a recibir al organismo mundial con sede en Hanoi, no lejos de Bangkok, surge una emoción extraña y difícil de describir. El miedo no es la guerra ni la inflación, sino el miedo a ser superado por su propio vecino. El primer ministro tailandés admitió con franqueza que, en una reunión de gabinete, calificó de pesadilla económica que la tasa de crecimiento de Vietnam se disparara entre el 8% y el 10% anual, mientras que la de Tailandia se situaba solo entre el 1% y el 2,5%. Incluso hay fondos que están prácticamente estancados. Y lo que más le preocupa no son las cifras, sino el hecho de que el impulso ascendente de Vietnam parece no tener fin. La revista tailandesa The Nation publicó un artículo con un título muy claro: Vietnam, la pesadilla económica de Tailandia antes de 2030. En él, analizaban que si mantiene el ritmo actual, Vietnam superará oficialmente a Tailandia en PIB total antes de finales de esta década, convirtiéndose en la segunda economía más grande del sudeste asiático después de Indonesia. En Bangkok, los empresarios comienzan a mostrar aprensión cada vez que se menciona la palabra clave Vietnam. Los inversores extranjeros que antes elegían Tailandia como puerta de entrada a la ASEAN, ahora están trasladando su capital al norte, donde la infraestructura se desarrolla rápidamente, los costos de producción son más competitivos y, sobre todo, la política de puertas abiertas es estable. Algunos expertos incluso llaman a este fenómeno el efecto Bangkok inverso. Es decir, en lugar de que Bangkok se convierta en el centro de atracción de inversiones, Bangkok observa los flujos de capital hacia Hanoi, Da Nang y Ciudad Ho Chi Minh, y se pregunta qué ha sucedido. La respuesta es muy simple. Vietnam no elige alinearse con ningún bando, sino que todos quieren ser amigos, y mientras muchos países de la ASEAN se ven atrapados en la red de intereses políticos, Vietnam centra todos sus esfuerzos en el crecimiento económico, la modernización de la infraestructura, la reforma de los procedimientos administrativos y el mantenimiento de la estabilidad social. Tailandia lo reconoce, pero reconocerlo no significa alcanzarlo. Y lo que más preocupa a los líderes tailandeses es que Vietnam los está superando silenciosamente, sin declaraciones ni alardes, sino simplemente avanzando con mayor rapidez y firmeza, y con mayor confianza mundial. La pregunta ahora no es si Vietnam superará a Tailandia, sino qué hará Tailandia para evitar quedarse demasiado atrás en una ASEAN con un poder económico claramente estratificado. Y comprenderán esto otros países de la región a tiempo, antes de que se forme por completo el nuevo mapa de poder del sudeste asiático. Cuando el canciller alemán Olaf SH visitó Pekín a principios de este año, los medios occidentales la calificaron inmediatamente de visita obligada. Pero lo que más ha llamado la atención es la actitud de una Alemania que ya no se enorgullece de la posguerra, que antaño se enorgullecía de ser la locomotora económica de Europa. Esta vez, Alemania llegó a China no con órdenes, sino con reservas y necesidades urgentes. Porque tras esa sonrisa diplomática se esconde una realidad inocultable. Berlín se encuentra en un dilema tanto en términos de energía como de cadenas de suministro. Tras más de 2 años apoyando una estrategia de aislamiento de Rusia, Europa empieza a notar las consecuencias. Sin gas ruso barato, la industria pesada alemana está paralizada. Los costes suben, las exportaciones caen y el euro se deprecia. Las corporaciones tecnológicas, químicas y automotrices que antaño fueron símbolos del poder del Made in Germany, están considerando trasladar sus líneas de producción a Asia, especialmente a China y Vietnam. Resulta paradójico. Mientras Estados Unidos insta a la Alianza Occidental a imponer sanciones tanto a Rusia como a China, los países europeos buscan discretamente la manera de retomar las negociaciones con Pekín. Porque Europa entiende algo que Washington quizá intente ignorar. Nadie puede reemplazar a China en la cadena de suministro global, al menos no todavía. Y cuanto más exprimen los aranceles a China, más presionan a la industria europea, que depende de materias primas, equipos y mercados de Oriente. Alemania está tomando la iniciativa.
Pero las acciones de Berlín ya no cuentan con el apoyo unánime de París o Varsovia como antes. Está surgiendo una división estratégica. Francia quiere centrarse en la independencia estratégica. Polonia se inclina hacia Estados Unidos. Alemania se preocupa por salvar su industria nacional. Y ahí es donde empiezan a aparecer las verdaderas grietas en el corazón de la Unión Europea. Una alianza que una vez se declaró inquebrantable, ahora se pregunta si Estados Unidos sigue siendo un aliado confiable, o simplemente usa a Europa como trampolín para su propia confrontación con Rusia y China. La pregunta ahora no es si Europa seguirá apoyando a Estados Unidos, sino cuánto tiempo más podrá resistir. Cuando incluso Alemania, el corazón de la Unión Europea, ha tomado la iniciativa de cortejar a China, quizás el orden de la Alianza Occidental se enfrenta a una prueba mayor que cualquier crisis. Siempre. Y lo irónico es que las primeras grietas surgieron de la arrogancia de quien solía dar órdenes. Durante muchos años, Estados Unidos siempre se ha presentado como un héroe global, protegiendo la libertad, combatiendo las toxinas y llevando la luz de la democracia a lugares oprimidos. Pero cuando la atención mediática se aparta de los eslóganes y se centra en la realidad de Venezuela e Irán, solo queda petróleo y drogas. Washington una vez calificó su campaña para castigar a Venezuela como una forma de salvar a su pueblo de la dictadura de Maduro. Pero si esa fue la verdadera razón, ¿por qué intentaron congelar los activos nacionales de Venezuela, embargar las exportaciones petroleras y luego negociar en secreto para obtener petróleo cuando los precios subieron? Un país llamado el eje del mal, pero donde Estados Unidos tiene que tocar la puerta para comprar crudo cuando escasea internamente. La situación en Irán no es mejor. El embargo se impuso en nombre de la seguridad regional. ¿Pero qué viene después del cierre de las sanciones? Los precios mundiales de la energía se disparan. Los europeos tienen que quemar leña para calentarse en invierno, mientras que los magnates energéticos estadounidenses ganan cientos de miles de millones de dólares. Y luego viene la guerra contra las drogas. Soldados y helicópteros estadounidenses, e incluso bases militares, se construyeron en el centro de Sudamérica. Pero los lugareños cuentan otras historias: minas de litio, yacimientos petrolíferos ubicados casualmente junto a apoyo estadounidense a la lucha contra el narcotráfico, gobiernos que cooperaban con China y fueron derrocados, y gobiernos proestadounidenses protegidos por la ayuda humanitaria. Tras la retórica se esconde una cruda realidad. Estados Unidos se está desviando del camino y no tiene dinero. Al menos, no lo suficiente para sostener su imperio internamente. La deuda pública estadounidense ha superado los 38 billones de dólares. Una cifra enorme equivalente a casi la mitad del PIB mundial en conjunto. Sin embargo, lo extraño es que siguen gastando, siguen ayudando, siguen imprimiendo dinero y siguen predicando. Una superpotencia que antaño fue símbolo de progreso, ahora tiene que endeudarse para mantener su presencia global. Un país que antes denunciaba los regímenes inflacionarios, ahora imprime dinero para comprar petróleo, importar alimentos y financiar la guerra en Ucrania. Los estadounidenses lo llaman flexibilidad fiscal. Pero el resto del mundo ha empezado a llamarlo de otra manera: descontrol. Y cuando incluso los aliados de larga data de Washington comienzan a cuestionar su liderazgo, quizás no sea el mundo el que necesite ser salvado, sino Estados Unidos, mientras muchos países, grandes y pequeños, eligen bando frenéticamente en medio de la polarización del poder. Vietnam, un país en la encrucijada de civilizaciones, ha optado por no elegir bando alguno. Pero no se equivoquen, no se trata de mantenerse al margen, sino de estar en el lugar correcto. Cuando la Iglesia estadounidense busca aliados para contener la influencia de China, Vietnam se convierte en la primera opción. Y cuando China necesita un punto de apoyo para mantener la estabilidad regional, también recurre a Vietnam. En el tablero geopolítico que se está reconfigurando, una cosa está clara: Vietnam no pidió un asiento, sino que fue invitado a unirse al tablero. La visita del secretario general de la ONU a Hanoi, la firma de la Convención de Hanoi y la consideración de establecer una oficina regional en Vietnam
no es una simple reunión diplomática, es una confirmación de que, en medio de la ruptura del viejo orden, el mundo necesita un nuevo modelo justo, sobrio y lo suficientemente valiente como para no dejarse arrastrar por las grandes olas. Vietnam, antaño símbolo de guerra, pérdida y reconstrucción, se está convirtiendo ahora en símbolo de neutralidad estratégica, sin tomar partido, siempre dispuesto a aportar su voz, sin iniciar guerras, pero con suficiente disuasión, sin imponerse, pero con el prestigio suficiente para sentarse a la mesa con las figuras más importantes del mundo. En el juego de los gigantes, a veces quien no ruge es quien logra que todos lo escuchen. Y Vietnam asume ese papel no con la fuerza de las armas, sino con la fuerza de una nación que comprende el valor de la paz, la independencia y la autosuficiencia. En el emergente mundo multipolar, cada nación tiene la oportunidad de redefinir su papel. Vietnam ha elegido el camino del ascenso, no sucumbiendo a la sumisión ni provocando a nadie, sino manteniendo su carácter, defendiendo sus valores y forjando una confianza duradera. Si cree que el papel de Vietnam ya no es el de un país pequeño en una gran batalla, sino un pilar potencial para un futuro de paz y equilibrio internacional, comparta este video. Porque a veces basta con una historia oportuna para que el mundo mire atrás. Y esta vez, el mundo mira hacia Vietnam.